derechos humanos, como todos los años. Es importantísimo, este año quizás más por ser el 50 aniversario, ¿no?, del golpe. Les agradecemos porque además es un día bastante fiero afuera, por lo que veo. Ahí están. Ahí están marchando por la memoria. Bueno, como verán, las compañeras que llegaron hace poquito, está muy dinamizada toda la ciudad. De hecho, invitamos a un montón de gente y todos tenían cantidad de actividades en todas partes. Pero bueno, nosotros no queríamos dejar de tener la nuestra, así que muchísimas gracias. Les cuento que hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Ana Miranda, eurodiputada, representante del Bloque Nacionalista Gallego. A Ana nos hemos cansado de verla luchando como un Quijote, solita en el Parlamento Europeo, cuando todos decían, están locos y tal, ¿no? Éramos conspiracionistas, y la realidad es que el mundo nos está mostrando que tenías razón, Ana, que teníamos razón. Así que muchísimas gracias por venir, nos va a encantar escucharte. También nos está acompañando, esto ya está fresquita la noticia, porque acaban de nombrarlo embajador, también un amigo de la casa, a Riyad Al-Halabi, embajador de Palestina. Nuestro presidente debe estar muy contento, ¿no? Y bueno, y tenemos al compañero, camarada Patricio Broski, que bueno, es un especialista en el tema, y por supuesto que va a ser un placer para nosotros escuchar. Patricio, gracias. Y para comenzar la charla nos va a dar unas palabras el presidente de esta institución, de la Federación de Asociaciones Gallegas, Luis Fernández Ajeitos. Gracias, compañeras, compañeros. Ustedes saben que nuestra institución hace rato viene teniendo una postura de solidaridad plena y a fondo con el pueblo palestino, de rechazo al genocidio del Estado de Israel, un Estado terrorista. Tanto es así que nosotros siempre hacemos no solamente actos de solidaridad con Palestina, y sobre todo después del genocidio que se ha implementado sobre la población de Gaza, sino que en todas las actividades, aún las festivas, aún las que son recreativas, siempre tocamos el tema de Palestina para dejar plantada cuál es nuestra actitud solidaria. Hace rato, cuando pensamos esta actividad, hace un par de meses atrás, todavía no nos habíamos despertado, como nos pasó el 3 de enero con el bombardeo a Venezuela y el secuestro de Maduro y su compañera esposa Celia Flores. A posterior tenemos este bloqueo también genocida sobre el pueblo de Cuba, una sociedad construida sobre la solidaridad. Creo que el pueblo cubano es uno de los más solidarios del mundo, y hoy estamos estableciendo este bloqueo insólito, nefasto, de no permitir el ingreso de petróleo a Cuba. Entonces hoy creo que podemos resumir en que el mismo agresor que del pueblo palestino, como es el Estado terrorista sionista de Israel, con el apoyo, por supuesto, del imperialismo yanqui, hoy son los mismos responsables que de la guerra contra Irán, los bombardeos al Líbano, a Siria, a Yemen del norte, con lo cual nos viene a demostrar que la tarea hoy para adelante es practicar a fondo la solidaridad antiimperialista de la mano de la construcción de un movimiento por la paz que le trabe las manos a estos guerreristas que indudablemente hay que parar. Creemos que este matón de cuarta, como es Trump, tiene poca vida. Creo que el propio pueblo de Estados Unidos, con esa represión
a sus propios emigrantes, que no son inmigrantes, sino son hijos hispanoparlantes de gente que hace mucho ya está establecida en Estados Unidos. Pero bueno, a ver, son compromisos que asumimos, por eso este acto, con todos los compañeros que están acá, para poder intercambiar, a ver cómo continuamos la lucha antiimperialista, solidaridad con Palestina, y también sumamos nuestra voz de reclamo por la libertad de Maduro, Cilia Flores, y también profundizar la solidaridad material con el pueblo cubano, que después vamos a popularizar y a difundir la cuenta bancaria de la Casa Argentino-Cubana, para que todos podamos hacer pequeños aportes que vayan en dirección a comprar medicamentos, los paneles solares, que Cuba pueda desenvolverse, tener electricidad sin depender de la cuestión petrolífera. Bueno, lo mío hasta acá, porque indudablemente con estos 3 panelistas que tenemos de primer nivel, bueno, ya los presentó Lorena. Quiero agradecer al embajador responsable de negocio de la Embajada Palestina. Para nosotros el embajador de Palestina hace mucho tiempo. No le quiero cambiar el cargo. Pero bueno, hemos estado otras veces también cuando hicimos la campaña como CTA de los trabajadores de la capital federal, y nos hemos sumado a esa campaña muy digna de pedir la ciudadanía palestina, aunque fuera simbólica, pero era una demostración de llegar con nuestro mensaje a miles de argentinos. Bueno, comenzamos. Vamos primero con Patricio. Patricio es un compañero que integra, perdóname, sí, ya termino con hacerlo corta, el Frente Antifascista, del cual la Federación también comparte ya hace cerca de 2 años ese andarivel de pronunciar el antifascismo en la Argentina. Así que bueno. Yo voy a agregar una cosita más. Además ya está presentada. Una cosita más, que las disculpas de Tilda Rabin, que es una amigaza de la casa, iba a venir, pero ella está enferma. No, lamentablemente no puede venir, pero bueno, con Tilda hemos hecho cosas grandísimas. ¿Recuerdan aquel recital que vino Roger Water? Bueno, eso lo montamos con Tilda, una amigaza de la casa, y pide disculpas por no poder venir. Ahora sí, disculpa. Bueno, yo voy a darle la palabra a Patricio, pero antes tener bien presente: ¡viva Gaza, viva Palestina, Venezuela y Cuba! ¡Viva! Bueno, una cosita antes de comenzar también, aprovechando que Tilda no puede acompañarnos. Tilda también está en el Frente Antifascista con Luis y conmigo ya hace 2 años, pero somos viejos compañeros de lucha, hace muchos años que estamos del mismo lado. Bueno, 50 años de la dictadura genocida, del comienzo de la dictadura más terrible que ha sufrido nuestra patria. Uno podría decir muchas cosas. La primera cosa que quiero dejar muy en claro y que siempre le digo a mis estudiantes es: el 24 de marzo no empezó el genocidio empezó mucho antes. No voy a dar una clase de historia argentina, solamente como introducción y con los compañeros que están siendo recordados aquí fuera y que están siendo recordados por nosotros en estos días también. No me cabe ninguna duda que estarían sentados aquí en esta mesa, empezando por ejemplo a pensar en Rodolfo Walsh, quien tiene un trabajo que fue publicado en revista Noticias en 1974, que es un relato de él que fue compilado como libro posteriormente, hace poco tiempo, bajo el nombre de la Revolución Palestina. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos estarían sin ningún tipo de duda
apoyando la causa palestina, que hoy es la causa de la humanidad toda. ¿Por qué? Ya pasan, Patricio, es una cuadra. Es parte de esto mismo. Es parte del efecto social. Es más, tenemos que salir al balcón. ¿Quieren mirarlo? ¿Quieren mirarlo? Porque si no, no nos vamos a cruzar. Por acá porque vienen a Miranda, así lo veo. Bueno, ahora retomando, entre las actividades políticas, las múltiples actividades políticas que uno tiene, una de ellas fue, he recibido una llamada hace unos días de la legisladora Vanina Biasi, que está siendo procesada, fue elevada a juicio oral por el juez Daniel Rafecas por antisemitismo, ¿no? Yo, quienes me conocen lo saben, si no, no hay que ser muy perspicaz viendo mi apellido. Soy de origen judío y me defino como antisionista. Y es muy fuerte, digamos, este tema, porque, bueno, además por cuestiones personales tengo relación con el juez Rafecas, y cuando me comentó como especialista en temas de genocidio, porque una de las cosas que no comentamos es que soy titular de la Cátedra de Genocidio y Memoria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Como especialista en genocidio tengo contacto con Rafecas, contacto profesional, contacto personal. Entonces, cuando decide la elevación a juicio a la legisladora Biasi, me manda el comunicado y bueno, tuvimos un pequeño intercambio en el cual le dije que estaba en absoluto desacuerdo con esta medida por varios motivos, ¿no? El principal es que no se puede asimilar sionismo a judaísmo. Digo, particularmente hay un texto de León Rosisner, hay dos textos de León Rosisner en realidad, que salieron publicados en el diario Página 12. Uno salió publicado en julio del 2006. Ese texto se llama ¿Podremos seguir siendo judíos? Pregunta que se hace Rosisner ante la situación desarrollada por una de las agresiones de Israel sobre la Franja de Gaza. Y en enero, el 4 de enero del 2009, publica un segundo artículo. Digo, recomiendo que lean estos dos, están disponibles en la red, en el sitio de Página 12. Recomiendo la lectura de estos dos textos. El segundo se llama Plomo fundido sobre la conciencia judía. En ambos, la hipótesis que desarrolla León, a mi entender magistralmente, es que el sionismo y judaísmo son dos sustancias completamente distintas. Que el sionismo es la asunción de las prácticas, de los valores y de las ideas de los asesinos de judíos a lo largo de la historia. León dice: el Estado de Israel encarna lo peor del cristianismo perseguidor de judíos y lo peor del capitalismo asesino que desemboca en el Holocausto, ¿no? Ese gran capital concentrado que es criminal. Bueno, viniendo un poco más acá, comentaba, nos vamos a juntar con Vanina, pero una de mis ideas es apelar a esta definición por un lado, y por otro lado una definición. Yo voy por ahí un poco más allá, me tomo el atrevimiento de ir un poco más allá de la definición que da Francesca Albanese, que habla que en estos momentos
se está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel. Yo creo que se queda corta, que no es en estos momentos, sino que es un genocidio como lo define Ilan Pappé. La definición que da Pappé en inglés es ongoing genocide, o sea, un genocidio en proceso, continuo, permanente, y es un genocidio que no arranca, primero que no es un genocidio solo en la Franja de Gaza. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, un solo dato. Entre el 1 de enero del 2023 y el 6 de octubre de 2023, o sea, hasta el día anterior a la incursión de Hamas en territorio israelí, el Estado de Israel asesinó a cerca de 300 personas en Cisjordania. Entonces, digamos, uno tiene que empezar a pensar algunas cuestiones que van más allá de lo que en los medios se nos presenta, porque generalmente lo que hay en los medios es una construcción de sentido desde lo que Said define como orientalismo, ¿no? Es una mirada donde se justifica las acciones del Estado de Israel, ¿no? Por ejemplo, ahora en relación a lo que está ocurriendo, esta agresión de los Estados de Israel y de Estados Unidos sobre Irán, livianamente hablan muchos medios de comunicación, muchos periodistas, comunicadores y políticos del gobierno, e incluso algunos de la oposición, dando por sentado de que el Estado de Irán cometió 2 atentados en Argentina y que son por eso nuestro enemigo. Bueno, si ustedes se toman la molestia de leer los expedientes judiciales, no hay sentencia, no hay ningún tipo de comprobación de que haya cometido ni Irán ni Hezbollah los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA en Argentina. Por lo tanto, es una excusa construida como se construye desde Occidente en general, ¿no? El concepto de terrorismo. Escuchamos mucho, ¿no? El terrorismo de Hezbollah, el terrorismo de Hamas, el terrorismo árabe, el terrorismo palestino, escuchamos terrorismo por todos lados. ¿Cómo es esta construcción? ¿Qué significa el concepto de terrorismo? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que esto es enarbolado en nombre de la libertad y la democracia por un Estado que tiene 800 bases militares repartidas en más de 80 países por todo el mundo, que es formador y sostenedor político de dictaduras militares, de los genocidas que asesinaron a nuestros 30.000 compañeros, se formaron en la Escuela de las Américas, y sus profesores fueron los americanos, los mismos que enuncian y levantan el dedo acusando a unos y a otros de terroristas. Es la excusa que utilizaron para bombardear Caracas el 3 de enero y secuestrar al compañero Nicolás Maduro y a la primera combatiente, la diputada Cilia Flores. Utilizan la definición que incluso he escuchado especialistas que dicen que ni siquiera es una definición en términos políticos, ya no jurídicos, sino ni en términos políticos, la de narcoterrorista. No existe, digamos, esa definición. La han inventado para aplicársela a Maduro, y resulta que una vez que lo secuestran, lo llevan a Nueva York, cuando se hace la presentación judicial en la justicia de Estados Unidos, vemos que desapareció mágicamente el cartel Aerosoles, que a él lo acusaban de narcoterrorista por ser el líder de un cartel que no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de una hegemonía discursiva a nivel internacional que construye figuras fantasmales, ¿no? Construye la figura del terrorista, construye la figura del narcoterrorista, etcétera, para imputársela a aquellos líderes que, en última instancia, uno podría decir, lo que hacen es desarrollar
o intentar desarrollar proyectos de nación independientes de la voluntad de estos mismos perpetradores. Por otro lado, otra ligazón que podemos establecer entre la causa palestina, ahora después voy a decir, porque no me olvido de eso, porque considero que es un genocidio, y el Estado de Israel, y el Estado de Israel como un Estado terrorista, no solamente en Palestina, sino en el resto del mundo, es que el Estado de Israel, primero que la industria armamentística de Israel sostiene a gran parte de las dictaduras, o sostuvo a gran parte de las dictaduras genocidas que hubo en nuestra América durante la década del 70. Ha armado, ha entrenado, en Centroamérica ha tenido asesores militares entrenando a terroristas como Efraín Ríos Montt, por ejemplo, en Guatemala. En nuestro país ha armado a la dictadura genocida. Yo recuerdo en esta fecha, por ejemplo, a René Eppelbaum, que fue una madre de Plaza de Mayo, que su pañuelo está guardado, vaya contradicción, ¿no?, en una asociación sionista socialista, ¿no? Digo, contradicción porque para mí no se puede hablar de sionismo socialista a esta altura, es como hablar de fascismo socialista, una cosa por el estilo, ¿no? Una contradicción, oxímoron, pero bueno, digamos, el pañuelo de René estaba en una especie de monumento exhibido en la entrada de una institución de este grupo. René, que tuvo 3 de sus hijos desaparecidos, cuando se enteró de todo el tema del tráfico de armas entre el Estado de Israel y la dictadura argentina, entre paréntesis, Mario Montalto, uno de las personas vinculadas a Guillermo Yanco, el marido de Patricia Bullrich, está... Mario Montalto era a favor de Palestina, ¿no? Ah, mirá. Y Patricia. Es interesante el dato que aporta Real. Es muy probable porque como Montalto y Patricia en algún momento fueron montoneros, sabemos que muchos de los cuadros políticos más importantes de las organizaciones político-militares argentinas se han entrenado en campamentos de la OLP en el Líbano, en Túnez, lo cual habla, también no habla mal ni de la OLP ni de Montoneros, lo que habla mal es de esta persona que ha tenido semejante cambio, ¿no? Pero bueno, Montalto está acusado entre estas personas que han comerciado armas con la dictadura, ¿no? Lo que decía René Eppelbaum es: no quisiera enterarme que mis hijos fueron asesinados por armas israelíes, ¿no? Y esa, René Eppelbaum era de la colectividad judía, obviamente, ¿no? Y los hijos de ella, por ser hijos de vientre judío, eran judíos también. ¿Por qué considero que lo que ocurre en Palestina, y no de hoy, sino desde, uno podría arrastrarlo casi al origen del proyecto sionista en Palestina, ¿por qué lo considero genocidio? La primera definición que da Rafael Lemkin, que es el creador del concepto de genocidio, es el genocidio es la destrucción de un grupo por el solo hecho de existir ese grupo. Y dice, ¿cómo defino el genocidio? El genocidio es la destrucción del patrón de identidad nacional de un grupo y su reemplazo por el patrón nacional de identidad del grupo opresor. Y esto se puede hacer de dos maneras. La primera manera es dejando a la población en el territorio
y forzándola a cambiar sus patrones nacionales. Uno podría decir, el ejemplo histórico de esto no lo da Lemkin, lo doy yo, puede ser las primeras acciones del colonialismo europeo en América Latina, sobre todo la acción de los jesuitas, ¿no? La conversión de los grupos de los habitantes originarios y su forzamiento a inculcarles el cristianismo, etcétera, ¿no? El abandono de las prácticas que los definían como una identidad cultural. Esto por un lado. Por otro lado, va a decir Lemkin, la otra forma es limpiando el territorio de los pobladores originales y ocupándolo con pobladores del grupo perpetrador. Y va a decir, y esto también se puede hacer de dos maneras. Una manera es el genocidio directo, lo que conocemos por genocidio, el exterminio total y completo de la población de ese lugar. Pero la segunda manera, y aquí lo interesante cuando uno mira el mapa de Palestina desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, es lo que conocemos hoy, tampoco lo dice Lemkin, digamos, yo tengo la ventaja de que hay muchos años, muchas décadas de aportes teóricos, lo que conocemos hoy como limpieza étnica, o sea, la expulsión y la ocupación territorial. Bueno, si ustedes ven los mapas de Palestina, hay un mapa muy conocido donde se ve cómo va variando la Palestina histórica y cómo se ha transformado hoy en una minúscula porción del territorio que tenía originalmente. Entonces, desde el punto de vista teórico, uno puede decir efectivamente, el proceso sionista, el proceso de colonización sionista, fue un proceso genocida que no implicó necesariamente muertes, aunque sí hubo muertes y hay matanzas como la que podemos ver desde el 7 de octubre del 23 en Gaza. Pero, al mismo tiempo, vemos que hay otro proceso incruento, digo incruento entre comillas, ¿no? Porque es violento ser despojado del territorio ancestral. Lo que se conoce como Nakba es un proceso de estas características. Hay, creo que son 25.000 o 30.000 asesinados y hay 750.000 desplazados. Estamos hablando de 3/4 de millón de desplazados. Si uno ve, aparte hay un lugar que se llama Jewish. El 70% de la población palestina fue desplazada o forzado a salir de Palestina en la Nakba. Sí, 70%. aparte con un plan que es el plan Dalet, que lo han descubierto los historiadores post-sionistas, o sea, historiadores israelíes que reniegan del sionismo, donde la estrategia era rodear a las aldeas palestinas por 3 lados. O sea, si alguien quería salir por alguno de estos 3 lados, era tiroteado, entonces no le quedaba otra que salir en una sola dirección. Esas direcciones eran hacia la margen oriental, hacia lo que conocemos como Cisjordania, o hacia la franja de Gaza, ¿no? La población, sí, hacia el norte. O hacia el norte. Sí, al Líbano. Jordania, o sí, y a Siria en menor grado, digamos. Siria, Líbano y Cisjordania. Sí. Cisjordania y Gaza. Sí, claro. Porque Gaza tiene el 70% de la población son refugiados, no son de Gaza. Sí, claro. Ese es un aporte que sabíamos, ¿no? Depende de la zona del territorio palestino que fue agredida durante la Nakba, era el destino de esa familia, ¿no? Porque bueno, se las forzaba a retirarse hacia una dirección. Y esto estaba estudiado en los mapas, ¿no? A los palestinos que estaban en el sur del territorio de Palestina ocupada o en el oeste, digamos, en la zona más cercana al mar Mediterráneo, eran forzados
a migrar hacia Gaza. La población que estaba hacia el oeste fueron forzados a migrar hacia Jordania y Cisjordania. Y la población que estaba en el norte era forzada a migrar al Líbano. De esta manera, yo les estaba comentando que hay un sitio en internet que se llama Jewish Virtual Library, que es un lugar sionista, donde pueden encontrar documentos y estadísticas y trabajos, etcétera, pero unas estadísticas muy interesantes que las saqué de ahí para escribir sobre este tema. Va mostrando que históricamente desde el 1500 y pico, que es 1530 y pico, creo que es donde arrancan los primeros registros demográficos, la población judía estaba en la zona en un 3% aproximadamente. A principios del siglo XX, que es cuando comienza la migración fuerte, el movimiento fuerte de migración sionista, la población va incrementándose y pasa de ese 3%, sube rápidamente al 10-15% y llega al 30%. En 1947, el 30% de los habitantes del territorio de Palestina eran judíos y el 70% eran palestinos. Musulmanes, cristianos y judíos. Sí, musulmanes, cristianos y judíos, bien el aporte de Riad, porque hubo un movimiento muy fuerte de los judíos que habitaban la Palestina antes de la llegada del sionismo, que se oponía al sionismo, e incluso hubo asesinatos de líderes de la comunidad judía de Palestina por parte de grupos sionistas, sobre todo del grupo Stern y el Irgun, que eran, Haganá no tanto, pero Stern y el Irgun, que eran los más violentos y más fascistas, digamos, ¿no? Que eran los antecesores de Netanyahu, ¿no? Claro. Netanyahu y ¿cómo se llamaba? No me sale el nombre de Begin. Begin también pertenece a sí. Bueno, comentaba que hasta en el año 47 el 30% de la población de la zona eran judíos y el 70% eran palestinos, como bien dijo Riad, eran palestinos, cristianos, musulmanes y judíos. ¿Qué ocurre en el año 48? En el año 48 ocurre la Nakba. Cuando uno en ese lugar ve las estadísticas, a partir del 48 pasa a haber un 30% de palestinos y un 70% de judíos. ¿Qué pasó? ¿Hubo una inmigración masiva? No. Se echó a 750.000 de palestinos de sus tierras. Entonces, a partir de ahí, artificialmente, mediante la violencia, se crea el Estado de Israel, con lo cual uno puede decir, en los términos de Lemkin, que Israel se funda en un genocidio, que es la expulsión. Por eso digo, es interesante rescatar este tema. Cuando escuchamos la palabra genocidio, inmediatamente pensamos en el exterminio de las personas. No necesariamente, y esto es lo interesante de esta definición de Lemkin, no necesariamente tenemos que pensar en un genocidio como la destrucción completa de las personas, sino la destrucción de la identidad nacional, porque ¿qué es lo que pasa? Imagínense qué es lo que pasó con esa población que fue diasporizada, fue obligada a dejar sus tierras, a dejar... Bueno, ¿qué pasa hoy en Gaza? ¿Por qué se bombardea iglesias, mezquitas, universidades, escuelas? Porque son los lugares que permiten la producción y reproducción de la cultura. Son los lugares que permiten la vida en común, ¿no? Lugares como esta casa son lugares
que son señalados como objetivos de la acción de los bombardeos del Estado de Israel, porque son los lugares que hacen posible la perduración de la identidad colectiva. Si nosotros somos un grupo que tenemos una identidad y nos obligan a irnos uno a cada lado, no vamos a poder seguir existiendo como grupo a lo largo del tiempo. Una última cosa que me gustaría decir, que le comentaba a Ana antes de comenzar, es nuestra relación comenzó el año pasado aquí, cuando Ana se enteró que yo era uno de los 16 autores del libro Palestina, Anatomía de un genocidio. El artículo que he escrito en ese libro comienza con un epígrafe de un poeta palestino que se llamó Elias Huri, que el día que presentamos, que también digo, es algo que nos une, ¿no? El epígrafe de mi libro es de Elias Huri. El día que presentamos ese libro en la embajada en Riobamba, falleció Elias Huri. Así que digo, son cosas fuertes, digamos, ¿no? Huri dice que la memoria palestina no existe. Dice, ¿por qué no existe la memoria palestina? Porque la memoria es la recordación de un acontecimiento del pasado. Y la historia del pueblo palestino, al menos la historia del pueblo palestino desde la aparición del sionismo, es una sucesión de matanzas. Está Tantura, está Sabri Yatila, también mi hermano Riyad es sobreviviente de la matanza de Sabri Yatila. Es Jenin, hoy en día es Gaza. Entonces, ¿cómo construir memoria? ¿Cómo recordar algo que es un presente permanente? Por eso, Huri dice, es imposible la construcción de una memoria palestina, porque, y aquí vuelvo a reiterar mi invocación al concepto de Pape, de Ilan Pape, es un genocidio que está en marcha en forma permanente. Y yo creo que la mejor manera de honrar a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos es denunciar ese genocidio y exigir el fin del genocidio y exigir realmente que al pueblo palestino se le permita vivir en paz como cualquier pueblo del mundo. Como estamos entre amigos, continúe de los dos quien quiera. No sé si ella quiere ser, siempre digo yo, las damas primero, pero, Vale. pero dejamos que ella cierre el más bonito. Vale. Bueno, muchas gracias primero para esta casa, por recibirnos. Es un honor para mí, de verdad, compartir esta mesa con grandes figuras. Yo no lo conozco a Ana Miranda desde antes, pero yo vi videos, su solidaridad siempre ahí en el Parlamento. Esta es la remera de la Global Summit Flotilla que Ana integró. Entonces la fama de ella llegó a mí antes de conocerla en persona. Y Patricio es un gran compañero, siempre trabajamos juntos, siempre ha defendiendo la causa palestina y también visibilizando como experto en temas de genocidio también, qué está pasando en Palestina. Él habló de 3 tipos de genocidios, Israel cumplió con los 3. Y también, además de eso, un genocidio económico, un genocidio cultural, porque Israel desde la Nakba, que es la catástrofe del pueblo palestino de 1948, hasta
día de hoy, hasta este momento, hasta este segundo, sigue matando, sigue destruyendo cualquier posibilidad de vida a los palestinos. Y por eso, como dijo el ANPP, dijo que es una Nakba, catástrofe, un genocidio también continuo. Y que pasó en Gaza, para no hablar de la historia, porque hablando de Palestina uno se puede hablar horas, pero vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo ha fallado prácticamente con Palestina. No estoy hablando de pueblos, sino de gobiernos. El sistema mundial, la ley internacional, todas las leyes que algunos han estudiado en las universidades, leyes internacionales, derechos humanos, esos no llegaban o no llegan a Palestina, hasta las fronteras de Palestina, y no entran, porque no se aplica a los palestinos. Los derechos humanos no aplican a los palestinos. Israel durante estos 2 años y medio de genocidio, y sigue, el genocidio sigue. Ahora el mundo está ocupado, ¿qué está pasando entre Irán y Israel y Estados Unidos? Y olvidando a los palestinos que están muriendo todos los días. Todos los días hay más de 10 asesinados en Gaza. Todos los días hay más de 10 asesinados en Cisjordania. Hace pocos días, 4 días, antes del Eid. Ayer empezó el Eid de Al-Fitr, que es una fiesta musulmana después del ayuno de un mes. ¿Sí? Y creo que los cristianos también lo mismo, están haciendo ayuno y termina también en pocos días. Una familia, un padre que volvió a la casa después de muchos meses que él está trabajando dentro de los territorios ocupados en 1948, digamos Israel, y volvió antes de ir para compartir estos días con su familia. Y el Eid, la fiesta, nosotros en esta fiesta, ¿qué hacemos? Después de que ayunamos un mes y oraciones, un mes sagrado para adorar a Dios, a Allah. Entonces, el Eid es para los niños y los llevamos a comprar ropa nueva. Entonces, él volvió a la casa después de tantos meses de estar lejos de la familia, y llevó la familia con la madre, con los 3 hijos, o 4 hijos era, y salieron para comprar la ropa. ¿Y qué pasó en el camino? Lo dispararon. No los colonos terroristas, sino el ejército de un Estado, que dice un Estado democrático que respeta. El ejército más moral, como debería llamarse. Mataron los padres y 2 de los niños, y se quedaron 2 niños de la familia. Y además llevaron los 2 niños heridos que quedaban en el auto, los llevaron del ejército en un, ¿cómo se dice? El auto de la armada o del ejército. En un coche blindado. Coche blindado. Y el niño, el mayor, preguntó al soldado, porque el niño después habló, dijo el relato de qué ha pasado. Preguntando al soldado, lo preguntó, ¿tú no amas a sus padres? Dijo el soldado que sí. Le dijo, ¿por qué me mataste? Mataste mis padres. En cambio de sentir mal el soldado, lo pegó más. Entonces, ese es el que está viviendo los palestinos bajo la ocupación, bajo este régimen militar, bajo este régimen de apartheid.
y este que ha vivido los argentinos. Muchos de ustedes creo que han vivido, otros no, pero los padres, los abuelos han transmitido este tiempo oscuro de la Argentina, cómo vivir bajo un régimen militar donde no respeta al menos el valor de la vida o el derecho de la vida de cada uno. En Cisjordania hay un genocidio silencioso desde antes, y también en Gaza había un genocidio silencioso, pero este salió a la luz más después del 7 de octubre. A pesar que no estamos de acuerdo de que ha hecho Hamas, pero el 7 de octubre fue una excusa al Estado sionista israelí para completar que no ha podido completar o hacer en la Nakba en 1948, después en la Naksa, que es otra Nakba o otra catástrofe de 1967. Continuar, que es la limpieza étnica, que es sacar más palestinos de sus territorios. Ellos quieren Palestina, quieren los territorios de Palestina, tomar más territorios, pero con menos palestinos. Esa es la idea de ellos. Y no solamente a Palestina, porque ellos tienen más plan de llegar al gran Israel, que es tomar más territorios árabes, Jordania, parte de Arabia Saudita, parte de Egipto, parte de Irak, sur del Líbano. del sur del Líbano, es del Nilo al Furat, que es los dos ríos. Entonces ese es el plan del sionismo. Hablando del sionismo, yo he escuchado últimamente el presidente Javier Milei, bueno, con todo respeto, como presidente del pueblo argentino, fue elegido, y nosotros tenemos que respetar esa figura porque representa también el poder del gobierno. Pero diciendo que él es el más sionista del mundo, ese nos duele, porque tenemos que recordar que el sionismo en 1975 fue declarado por Naciones Unidas de la Asamblea General que el sionismo es una forma del fascismo y el racismo. Fue un decreto de Naciones Unidas, de la Asamblea General. Tenemos que recordar eso. Nosotros los palestinos no tenemos problemas con los judíos, porque nosotros los palestinos somos los primeros judíos. Nosotros tenemos problemas con el sionismo, tenemos problemas con el apartheid, tenemos problemas con la ocupación. Palestina es para los palestinos, musulmanes, cristianos y judíos, pero no a cualquier judío del mundo, porque nosotros digamos que el judaísmo es una religión divina, como el islam, como el cristianismo. Pero ¿quién tiene el derecho de vivir en esta tierra? Son los dueños, los palestinos, los cananeos, a pesar de sus religiones. Te voy a contar algo, como estamos en una época de guerra entre Irán y Israel y Estados Unidos. Después de que la revolución islámica en Irán ganó, y la OLP ha dado mucho, la OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina, ha apoyado mucho esta revolución y tuvimos mucha esperanza.
Pero cuando ellos ganaron esa revolución y declararon la República Islámica de Irán, bueno, el primer líder que ha visitado Irán en aquel tiempo fue Yasser Arafat, en paz descanse. Khomeini, Ayatollah al-Khomeini, en aquel tiempo, él estuvo muchos años en Irak, como 20 años, en el tiempo del Shah, el Shah que es el Shah de Irán. Hablaba muy bien el árabe. Y siempre cuando encontraba con Yasser Arafat, hablaban en árabe, pero en Irak, no antes de la revolución. Pero cuando llegó Yasser Arafat, Khomeini trajo un traductor. No habló en árabe con Arafat. Bueno, y se sentaron él más alto que el otro. Está bien. Bueno, ahora es líder de... Pero ¿qué pidió Khomeini de Arafat? Pidió de Arafat que declara que la revolución palestina es una revolución islámica. Arafat dijo no. Esa es una revolución del pueblo, sea cristiano, sea musulmán o sea judío. Esa es la diferencia entre el pensamiento de nuestra revolución, porque es una revolución a todos los palestinos, a todos los libres. Tenemos en la revolución palestina igual judíos que no son palestinos. Tenemos en la revolución palestina que eran judíos en Israel, israelí, y sí, pues, sumaron a la revolución palestina. Tenemos de muchos nacionalidad que no son árabes ni palestinos, de Venezuela, de Japón, de Sudáfrica. Esa es una revolución a todos los libres. Esa es la diferencia entre nuestra revolución y la revolución islámica de Irán, para entender. Entonces, desde entonces no había buena relación entre Irán, especialmente con Al-Fatah, que es el partido más, porque el Fatah es un movimiento, no es un partido. Es como un movimiento peronista, no es partido, es movimiento. Tenemos diferentes colores, diferentes pensamientos políticos, diferentes religiones como... Entonces no es como un partido, por ejemplo, como el de Hamas, que dicen que es un partido islámico o movimiento islámico, o el yihad islámico, que ya dieron un aspecto religioso a este partido. Y como el sionismo, secuestrando también el judaísmo, mientras el judaísmo no tiene que ver con el sionismo, son dos cosas diferentes. Pero dicen que ellos, para defender a los judíos, mientras ellos están haciendo el daño a los judíos, a mí me duele porque he visto muchos videos cómo rechazan unos judíos en unos lugares, pero ¿qué tienen que ver? Mientras que al fin, el judaísmo es una religión que tenemos que respetar. Y no todos los judíos son sionistas. Tenemos que hacer diferencia. Entonces, esta guerra hoy en día entre Irán y Estados Unidos y Israel, lo estoy viendo también. Quien está pagando las cuentas de estas guerras son los inocentes. 100 en Líbano, 100 en Irán misma, 100 en Palestina. Nosotros que estamos pagando las facturas. Porque sí, Irán tiene sus intereses en la región, como Israel, como Estados Unidos. Pero ellos, para arreglar sus cuentas, ¿quién paga esto? Nosotros. Gaza, no lo olvidamos, Gaza todavía está bajo un exilio.
más de 72.000 asesinados y asesinadas, más de 20.000 niños, más de 15.000 mujeres. El 80% de Gaza está destruida. Estamos hablando de Gaza, que es 365 kilómetros cuadrados. Es una ciudad, una franja chiquita. Y aquí tenemos que pensar bien. Cuando empezó el 7 de octubre, ¿qué fue el objetivo de Israel de atacar? Habían 3 objetivos declarados por Netanyahu: volver los rehenes, que eran los 156 en aquel tiempo, rehenes israelíes; destruir a Hamas, y que Gaza no sea un peligro a Israel. Bueno, después de 2 años y medio de genocidio, no pudo cumplir ningún objetivo. Cumplió uno, que es matar, masacrar, hacer un genocidio y destruir. Esos no son logros militares, porque no ha podido llegar a sus objetivos. Pero tenemos que pensar bien. Cuando empezó la guerra, la segunda guerra entre Irán y Israel, el primer día, Israel asesinó la cabeza el más alto nivel de Ali Khamenei, que es el líder espiritual de la revolución iraní. El primer día. Y muchos líderes alrededor ¿cómo se dice? La primera línea de los líderes iraníes. Ellos sabían dónde están. ¿Por qué ellos no sabían dónde estaban los rehenes? Mientras Gaza es 365 kilómetros cuadrados. Irán es 1.600.000 kilómetros cuadrados. Entonces ellos sabían dónde están los rehenes. Y lo pudieron sacar. Pero a ellos no le importan los rehenes. Ellos quieren destruir, matar a los rehenes, matar a los palestinos juntos. No importa. Gaza está sangrando y Cisjordania está sangrando. En Cisjordania todos los días hay agresiones de los colonos. En Cisjordania, que es un poco más grande, son 5.300 kilómetros cuadrados, donde viven más de también 4,5 millones de palestinos, o 5 millones. Pero viven en guetos. Y los judíos que fueron oprimidos por los europeos y por los nazis, ellos saben qué es vivir en guetos. Pero esos nietos de los judíos que se convirtieron a sionistas están aplicando el mismo plan y sistema de los nazis, pero con los palestinos. Hoy en día, en nuestras ciudades, entre las ciudades no hay carreteras para que uno puede trasladar de una ciudad a otra, porque quien controla estas vías es el ejército de Israel. Las aldeas palestinas, todos los días, están los colonos atacando, quemando, matando, robando, porque los colonos, ellos, hoy en día, en Cisjordania hay más de 250 asentamientos ilegales, donde viven más de 800,000 colonos, y son bien armados.
Y cuando atacan, además que ellos son armados, el ejército de la ocupación israelí los acompaña, protege la espalda de ellos. Y se matan a los palestinos al frente del ejército israelí, sin que ellos se metan. Tú tienes el derecho a matar a los palestinos. Y cuando los palestinos intentan solamente a defender con piedras, son terroristas. Así es. Entonces yo no quiero extenderme más, pero yo quiero escuchar de ustedes que me preguntan, a ver si va a haber preguntas para podemos aclarar y hacer intercambiar. Pero su presencia es importante, su solidaridad es importante, su voz es importante. A veces uno dice pero yo solo, ¿qué puedo hacer? Usted puede hacer mucho. De su lugar, dentro de su casa, dentro de su trabajo. No dejan de hablar de Palestina. Porque Palestina no es una causa de los palestinos nada más. Porque Israel, si termina con los palestinos, va a repetir esto con otros pueblos. Porque el sionismo tiene un plan más allá, un plan de dominar el mundo. No tiene que ocupar aquí, hablan del plan andina, de Patagonia. Ellos no tienen que venir a ocupar en el terreno, pero ellos se pueden dominar. ¿Y por qué ellos piensan en Patagonia? Porque Patagonia era dentro del plan sionista de ser un hogar nacional de los judíos antes de Palestina, como Uganda en África. Pero después ellos decidieron que Palestina es el mejor porque la Tierra Santa, el judaísmo tiene una historia. Entonces en este camino ellos hicieron que Palestina es mejor. Pero el plan del sionismo es más grande que Palestina. Es dominar el mundo. Diciendo a los judíos, secuestrando esta religión, pero están haciendo daño a los judíos. Y esto me duele mucho. Ellos están haciendo, durante todos estos años, ¿qué ha sembrado el sionismo en Palestina? Odio. Entonces, hoy en día, lo que pasó en el 7 de octubre, fue el tiempo de la, ¿cómo se dice? Cosecha. Lo mismo. Sí, quien siembra odio va a cosechar odio. Y Israel es un país que fue criado con guerra. Y se termina este estado con paz. Pero el proyecto del imperialismo para crear Israel no era para crear un estado para vivir o convivir con el alrededor, no. Es un estado solo de guerra, no es un estado de paz. Y por eso, Israel facilitó a crear grupos también con ideologías de solo liberar a Palestina con armas. Mientras nosotros tenemos una arma más fuerte de usar armas, es usar nuestros derechos, usar nuestra firmeza en el territorio. Porque nuestra fuerza no es
con usar armas, sino nuestra firmeza es quedar en nuestras tierras, firmes y no salir, porque el objetivo de Israel, o el objetivo del sionismo, es sacar a los palestinos. Y durante estos más de 77 años, ellos no pudieron lograr sacar a los palestinos de sus hogares y de sus tierras. Se desplazaron, sí, pero no salieron. La idea cuando empezó el 7 de octubre es todo lo que pasó durante esos años es empujar a los palestinos de Gaza hacia el sur hasta Rafah. Rafah es la salida a Egipto, es la única salida, porque las otras salidas son para Israel o para los territorios que fueron ocupados. ¿Sí? Era para sacarlos. A pesar de todo que pasó durante esos 2 años, a pesar del bombardeo continuo, estamos viendo cómo es el bombardeo entre Israel y Irán, cada 3 horas, cada 5 horas. En Gaza, te juro, cada segundo, ellos no pudieron ni dormir. Estamos hablando, Israel ha bombardeado a Gaza con más de 90.000 toneladas de explosivos. Imagínate, son 8 bombas atómicas, porque que Estados Unidos, bueno, que dicen que la democracia, el único país en el mundo que ha usado bombas atómicas es Estados Unidos, en Hiroshima y Nagasaki. Cada bomba es 15.000 toneladas y son sitios grandes, ¿no? Estamos hablando de la Franja de Gaza, con 90 o 110, ahora estoy actualizando, 110.000 toneladas de bombas, dejando, más de las vidas que han cobrado estas bombas y los heridos, más de 172.000 heridos. También escombros, 60 millones de toneladas de escombros. Y según Naciones Unidas, para sacar esos escombros, necesitan 15 años trabajando 24 horas solamente para quitar esos escombros de la Franja de Gaza. Que ha logrado Israel, pero no ha logrado a quebrar la voluntad y la firmeza del pueblo palestino. Desde ahí no salimos. Yo he vivido muchas guerras en la región, no solamente cuando era niño, Sabra y Shatila, no, también yo viví en el Líbano, porque nací en el Líbano, en un campo de refugiados de Shatila, y viví los 88 días de la agresión israelí sobre el Líbano, cuando yo era niño. También viví en Gaza 3 años. En el 2000, la segunda intifada, también había agresión, había bombardeo. Pero a pesar de eso, si me preguntan, si me abren el camino, yo vuelvo a Gaza, yo vuelvo a Palestina. Yo no soy de Gaza, yo soy de Jaffa, Jaffa es cerca de Tel Aviv, porque soy hijo de refugiados que fueron empujados o sacados de Jaffa hacia el norte, porque Jaffa es el norte, entonces era una única vía o salida, era el norte hacia el sur del Líbano. Entonces, a pesar de todo, vamos a estar firmes, no vamos a salir, tenemos mucha esperanza. Israel va a continuar con su genocidio, va a continuar su destrucción masiva, porque está tratando, que hizo en Gaza, hacerlo en Cisjordania, hacerlo en el Líbano, hacerlo ahora en Irán, y va a continuar. Pero Israel no ha entendido
y ha vivido con nosotros 77 años gobernando, pero todavía no entiende una cosa, que ellos no lo tienen, el amor a la patria. Ese no lo tienen. Pues nosotros no vamos a salir y vamos a quedar. Preguntas para tratar de hacer este debate y aclarar las cosas que ustedes quieren preguntar. Muchas gracias. Hay que hablar, hay que hablar, Bueno, moi boa tarde, moi boa noite. Cualquiera habla después de estos dos sabios o de su propia vivencia personal. Decía Juan Gelman una frase muy importante en la historia de la lucha contra la impunidad: hay que aprender a resistir, ni a irse, ni a quedarse, a resistir, aunque seguro que habrá más penas y olvido. Lo sabe bien todas las personas que resistieron, desde esta casa que fue cuna del exilio hasta todas las causas de la humanidad, como puede ser lo que también nosotros vivimos en Galicia, en el Estado español, que fue todo ese genocidio que provocó el franquismo. Y por eso también quiero darle la bienvenida primero a uno de los abogados de la querella argentina contra el franquismo, aquí presente, Fachal, en esa lucha también contra la genocidio. Esta casa, precisamente, a Federación de Sociedades Galegas de Argentina, tuvo mucho que ver en el sentido de ser un lugar de acogida y de lucha contra la impunidad. Qué importante estar en un espacio que ha denunciado los crímenes contra la humanidad, estar en una mesa, en un espacio con unos compañeros, que tiene que ver un judío antisionista con una galega, nacionalista galega, con un palestino. ¿Qué tienen que ver en esta mesa, compañeros? Démonos as mans. A luita contra a impunidade. Que ten que ver a luita contra o fascismo e contra o imperialismo. Efectivamente, claro que tenemos que ver, porque luchamos por la paz, por los derechos humanos, contra el imperialismo y por la defensa de la autodeterminación, sea del pueblo palestino, sea del pueblo galego, o sea de los pueblos de todo el mundo, porque se está intentando atacar por parte de Estados Unidos a Cuba, a Venezuela. Colombia será el próximo objetivo. Colombia será el próximo objetivo, pero serán más estados. Y esta guerra que se está provocando intencionadamente por parte de Estados Unidos con la complicidad de Israel y también de la Unión Europea es una guerra imperialista contra la paz. Y por eso, digamos, no a la guerra, sí a la paz. Y por eso nos une esta causa común, que es la lucha contra la impunidad. En estos días tan importantes como es el aniversario de un genocidio y de la lucha por la paz, la justicia social y por la verdad y la justicia, ¿no?, que le llamáis más bien así, en un país como Argentina, que ha dado una lección al mundo, una lección en esa lucha por la humanidad, en toda una política de memoria que ahora Milei quiere agotar o quiere extirpar, pero también en ampararnos a nosotros cuando en el Estado español no se dio ni la primera causa contra el franquismo y tuvo que ser Argentina y todas las asociaciones de derechos humanos, incluida esta casa, la Federación de Sociedades Galegas de Argentina y todos los movimientos de memoria histórica, los que le dieron la voz a esas causas. Aquí estuvo Chato Galante, aquí estuvieron personas que lucharon también contra la impunidad. ¿Y qué nos une también con esas causas? También serían pro-palestinos hoy. También estarían denunciando el genocidio. Un genocidio que efectivamente cumple con toda la definición del genocidio de la Convención de Derechos Humanos y de la Carta de Naciones Unidas. La exterminación de un pueblo, la aniquilación, bueno, todas las características que las sabe mejor el catedrático. Pero el problema es que en esa extirpación de un pueblo hay cómplices. Cómplices como Estados Unidos, cómplices como la Unión Europea,
con una presidenta que está llamando a la guerra, que toca tambores de guerra, que dice que hay que anular el sistema de Naciones Unidas y que no sirve ya el derecho internacional. ¿Qué es eso? ¿Qué complicidad puede ser esa? También les hablo de mi parte, que es la que vivimos en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo no podemos llevar esta camiseta, nos la prohíben. Nos llaman narcoterroristas, narcocomunistas, nos llaman la extrema derecha, precisamente eso. Cuando estábamos allí hablando en el Parlamento Europeo no podemos llevar algo que ponga Viva Galicia Ceibe, no podemos decir no a la guerra en una camiseta, me refiero, estéticamente. Lo podemos decir de forma oral. Y si le llamamos a un diputado de extrema derecha racista, nos amonesta. Es el mundo del revés. Es lo que Bertolt Brecht decía, el mundo del revés. Por eso, ni perdonamos ni olvidamos, como decía Bertolt Brecht, precisamente. Ni perdón ni olvido. Solamente justicia, justicia contra la impunidad. Netanyahu es un criminal de guerra que está perseguido por la Corte Penal Internacional con varias causas. La principal, iniciada por Sudáfrica. Sudáfrica, el país de Nelson Mandela. Sudáfrica, el país que combatió el apartheid. Sudáfrica, el país que combatió la ocupación. A esa causa se han sumado varios países, desde Colombia, al Estado español, desde ahora recientemente también Noruega, los Países Bajos. En esa causa teníamos que estar toda la humanidad, porque lo que ha pasado en Gaza es la vergüenza de la humanidad, es la deshumanización del otro, igual que le hicieron a los judíos en los guetos y lo que le hizo el nazismo. ¿Y cómo somos capaces de repetir esa historia, de repetir el avance del neofascismo a nivel mundial, en esa internacional neofascista que va desde Milei hasta Vox, que pasa por Orbán, que está destruyendo el respeto al otro, el respeto a los pueblos, el respeto a la diversidad, el respeto al pueblo palestino, al pueblo saharaui, al pueblo kurdo, a los pueblos originarios de América Latina, a los que, claro que tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum de México, cuando dice yo no tengo que dar explicaciones, porque claro que tiene razón, porque tendríamos que dar explicaciones la gente que colonizó y que devastó y que destruyó. También eso fue una causa por la humanidad, contra la humanidad, mejor dicho. Y por eso, en esta lucha constante de defensa de derechos humanos que podemos llevar desde una organización política como la nuestra, que es el Bloque Nacionalista Galego, que tiene un carácter totalmente antiimperialista, pero también de derechos humanos y sobre todo un carácter internacionalista, ¿qué nos une con el pueblo palestino? Dirían, pero como nos dijo hace poco una señora, ay, traballar máis por Galiza que estades co tema palestino. No, es que defendiendo la causa palestina también estamos defendiendo la nuestra, que es defender a la humanidad. Defendiendo la lucha contra la impunidad de Argentina, estamos también defendiendo la lucha contra la impunidad que aún a día de hoy, año 2026, estamos luchando en nuestra tierra y en el Estado español. Y gracias a esa lucha se ha conseguido la liberación de un lugar que pertenecía a Franco, que es el Pazo de Meirás, gracias a la lucha popular también para espacios absolutamente cooptados por dictadores y que estaban avalados también por una supuesta transición democrática, no era tal porque estaban secuestrados. Es el secuestro de las palabras, que también decía Juan Gelman, es el secuestro de la verdad, y las palabras tienen un valor. Y un genocidio es un genocidio, no es, ay, están ahí echando unas bombas. No, es un genocidio, es la destrucción sistemática, programada de un pueblo. Un genocidio tiene sus palabras. Por eso no podemos permitir que nos roben las palabras. No podemos permitir que nos roben las palabras. Porque si nos roban las palabras, no seremos ni judío antisionista, ni galega nacionalista, ni palestino. Y es importante definirnos, ¿no? Definirnos como pueblos, definirnos como luchadores, luchadoras contra la impunidad, contra la impunidad, pero por la verdad y la justicia.
había una mujer aquí que corría por todas las cárceles, que corría por todas las calles, que salía de su casa, como tantas otras, de las madres, de las abuelas, que se llamaba Dionisia López Amado. Y aquí la queríamos e allá tamén la querían. E eu quero lembrar hoxe a Dionisia López Amado. Dionisia era unha madre gallega de la zona de Tigre, le llamaban la galega de zona norte, que tenía una vida normal, que vivía normal, que trabajaba, que era gallega, venida justo en el tiempo previo a la guerra civil, y que un día a su hijo y a su nuera lo secuestran. Aquella mujer recorrió, como tantas otras, con ese valor de dignidad y de heroicidad, todos los cuarteles, las calles, las estaciones de policía. Murió sin encontrar a su hijo, sin encontrar a su nuera, como tantas y tantas, como Tati Almeida, como Carmen Cornes y como tantas. Esas mujeres fueron la dignidad humana más grande que pudo haber en una lucha en la que el silencio y la represión, y por eso estos días creo que tenemos que tenerlas muy presentes. Qué heroínas, ¿no? Cuando las callaban en la Plaza de Mayo y aparecían aquellos periodistas internacionales que le dieron voz, porque si no le dieran voz y no dijeran las palabras, esas palabras que son las que dan también un nombre a una causa genocida, no se habría sabido de ellas. Porque cuánto se cayó, ¿no? Cuánto se ocultó, cuánto se le pasaba la palmada a los gobernantes argentinos de aquel momento. Y si no hubiese sido también por abogados, por abogadas, por luchadores de derechos humanos y por el pueblo que se movilizó, no se habría sabido. Por eso, qué importancia esa lucha, qué importancia todo lo que pasó para también aprender una lección y que no se repitan en la historia y en el futuro. Pero por desgracia, el ser humano y quien manda en el mundo, porque hay un tango que dice, y ahí Lorena es la gran especialista en tangos, y tangos que cambian el mundo, ¿no? En este mundo irreal donde la razón no vale, siempre hay que querer lo que quiera el responsable, y el responsable es el sionismo, el responsable es el capitalismo, el responsable es el imperialismo. Ellos son, con nombres y apellidos, también con esas palabras, los responsables de que haya deshumanización, de que haya injusticia, de que haya pobreza, de que haya represión. Hoy tiene otros nombres. Hoy tiene el nombre de Gaza, hoy tiene otros nombres. Pero por desgracia es la misma historia que se repite y que no aprendemos como seres humanos, que no aprendemos como pueblos. Y por eso, ¿qué importancia tiene que aquí, con toda la gente que estamos, desde las cantadoras hasta las periodistas, hasta las amigas, hasta los militantes, las profesoras, los abogados, los estudiantes, los dirigentes de sociedades, las políticas buenas, no las políticas malas ni corruptas, desde las Mercedes que dan vida a los lugares, las trabajadoras de todas las formas, las cantantes, las emigrantes, que estemos y que reivindiquemos la lucha contra la impunidad. Gaza es la vergüenza del mundo. Gaza es la vergüenza del mundo porque lo que ha pasado no tiene nombre, y por eso nosotros desde el nacionalismo galego también denunciamos el genocidio desde el primer día. Desde el primer día se denunció en las calles galegas, todos los lunes sigue habiendo una manifestación. En la Vuelta Ciclista ya visteis, ¿no?, que se reprimió a la gente que combatía precisamente y que denunciaba que Israel participara, y bueno, miles de acciones, ¿no?, y desde la denuncia pública, los parlamentos, etc. En estos momentos en los que se decía que podía haber otra invasión y que Estados Unidos, con la complicidad de Israel, están precisamente atacando la paz mundial, porque esto es el ataque a la paz mundial, quiero recordar un dato. Israel es el único de los estados que se dicen democráticos, que no ha suscrito el acuerdo
el Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares. Que se sepa, Irán cumplió ese acuerdo en diálogo con Naciones Unidas. Fijaos qué diferencia, qué diferencia. Israel no quiere suscribir ese acuerdo y además tiene armas nucleares, como se está viendo en la destrucción. Misión Tres Cabezas. Efectivamente. El Estado terrorista es Irán. ¿Cómo se puede atacar una escuela con 168 niñas? ¿Cómo se puede mandar a tu hija a la escuela y que no vuelva? ¿Cómo se puede destruir un hospital? ¿Cómo se puede destruir una escuela en Gaza y quedar tan anchos? ¿Cómo se puede impedir que entre en la cooperación internacional o que se acuse a la UNRWA, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que es una organización, es una agencia de Naciones Unidas, de verdad, una agencia absolutamente internacional, y que no se le deje entrar en Gaza para dar ayuda, para dar pañales? Ahora que hablamos de los pañales de las madres de Plaza de Mayo que ponían en la cabeza, esos pañales no pueden llegar a los niños de Gaza, a los bebés. ¿Cómo no puede haber anestesia? ¿Cómo se está destruyendo las casas? Esa reconstrucción en un plan de paz que dicen, ¿no? ¿Pero qué plan de paz? Si lo que es un negocio para Estados Unidos, un resort. Cuando íbamos en la flotilla a Gaza en el año 2015, esta es la camiseta de la Freedom Flotilla Internacional, cuando te acercas a Egipto, ya llegando prácticamente en la franja de Gaza, lo que ves son pozos de petróleo. Por lo tanto, yo añado, señor embajador, si me lo permite, que además de la aniquilación de un pueblo, hay un interés comercial de acceder al mar desde el río hasta el mar, un interés comercial en el petróleo y en el control de los recursos. Eso también está ahí, ¿no? Está clarísimo, y ves aquellos pozos de petróleo. Cuando nos íbamos aproximado, llegaron, destruyeron todos los elementos que había de identificación del barco, toda la parte humanitaria, pero no es nada, eso no es nada comparado con lo que pueda ser, lo que pasa a un palestino, una palestina cada día, para llevar a sus hijos a la escuela, para no tener alimentos, para no tener comida para los bebés. Eso es lo de cada día. Desde Hebrón, donde hay dos caminos, uno de tierra para los palestinos y otro cementado para los colonos. Desde los campos de plantaciones, aquí hay mucha gente galega y mucha de origen en algunos lugares, ¿no? de zonas agrícolas. Imaginad un campo de maíz todo lleno en Sarria. Imaginad un campo de patacas no Grove, más bien ahí serían peixe, ¿no? Peixe, pues en Boqueixón, y que vengan y que lo destruyan todo, que lo destruyan porque no quieren que tengan alimentos para comer, porque eso es algo que no se habla, pero precisamente. Luego, los productos y las cosechas de esas zonas secuestradas por Israel a los palestinos vienen empaquetados en ricos limones, naranjas y demás, y pone procedente de Israel, pero no, es procedente de territorios ocupados. Y esa es una lucha que estamos llevando ahora en Bruselas, muy importante, que es como los dátiles acá los dátiles de Israel son de Jericó. Exactamente, denunciar la trazabilidad de los productos, porque en la medida que estemos comprando un producto que venga de Israel, de las zonas ocupadas, estaremos también colaborando con la ocupación. Y por eso cada cosa cuenta, cada observación cuenta, cada palabra cuenta. Cuando en estos momentos se está preparando otra flotilla internacional para llegar a Gaza con muchos barcos, al mismo tiempo se está preparando otra a Cuba para que llegue la ayuda humanitaria, porque Estados Unidos está asfixiando. Cuando existían los movimientos paramilitares en Colombia, la mayoría de los soldados y del armamento, efectivamente, venía de Israel. Cuando el IDF obliga durante 3 años el servicio militar obligatorio en Israel, 3 años, y hay un índice de suicidios enorme después del genocidio en Gaza, vemos también que algo está pasando, ¿no? Pero cuando un pueblo no se rebela, como lo que está pasando en Israel,
Y las minorías que se rebelan, como pueden ser Judíos por la Paz, Jewish for Peace, en América o en Israel, con los que nosotros también trabajamos, porque efectivamente hay que tener una mirada inclusiva de también que todo el mundo tenga la posibilidad de denunciar, y esas personas judías tan valientes que están denunciando, o Breaking the Silence, que son los ex soldados de Israel que ante tanto dolor y horror se fueron del ejército y están siendo perseguidos, o el movimiento B'Tselem, organización B'Tselem, no me sale, organización de derechos humanos de Israel, que denuncia el genocidio, está siendo criminalizada también. Algo está pasando. Ellos sacaron un documento que se llama Nuestro Genocidio, como son israelíes, entonces son organización de derechos humanos israelí. Ahí sacaron un informe que se llama Nuestro Genocidio. Sí, vinieron a presentarlo al Parlamento Europeo junto con la otra organización palestina. Una pequeña corrección. Sí, perdón. No se trata de valentía. Ya. Cuando estalló el genocidio en Argentina, mis padres escondieron 2 familias que pudieron salir rumbo al exilio. Muchos años después, yo le pregunté a mi viejo: papá, ¿por qué lo hiciste? Nos pusiste a todos en riesgo. Y mi viejo me respondió: era lo que había que hacer. No es valentía. Exactamente. Era lo que había que hacer. Pues era lo que había que hacer, que hacen esas personas también allí, qué importante y qué necesario, ¿no? En este mundo deshumanizado. Esta organización vino junto con la Organización Palestina de Derechos Humanos a dar una rueda de prensa al Parlamento, y nosotros, que también formamos parte de la delegación de Palestina del Parlamento Europeo y que no nos dejan entrar en Israel, aunque seamos eurodiputadas, miembros de esa delegación, como le pasó a Lynn Boylan del Sinn Féin de Irlanda, o a mí como eurodiputada de Benegá, pues realizamos allí una conferencia de prensa con ellos. Algunos ya no pudieron entrar a la vuelta, imaginaros, esto cada día. Declararon a Gutiérrez que no está. Bueno, es verdad, Gutiérrez, sí. El mismo, del secretario general. No exactamente. Entonces... También a los periodistas que sacan a los fotos, han matado muchísimo. Periodistas de guerra. Sí, sacaron a los periodistas de guerra, no pueden entrar las organizaciones de derechos humanos, no pueden entrar Médicos Sin Fronteras, no puede haber tiendas. Entonces, ¿cuál será la supervivencia en Gaza? ¿Cómo va a sobrevivir la gente? Y el pueblo palestino, al final, es un pueblo resistente. Como decía Juan Gelman, resistir es un antídoto. El problema es que lleva la memoria y el olvido. Y por eso no podemos permitir que haya memoria y olvido. Y cada acto, cada palabra que se haga sobre Gaza será combatir esa impunidad y denunciar la memoria y el olvido. Nuestra organización política, el BNG, que es la segunda, como sabéis, mucha gente de Galicia, la primera de la oposición, también fue denunciada por ACOM, una organización sionista del Estado español, fue denunciada la alcaldesa de Santiago, el alcalde de Riacho, precisamente porque denunciamos el genocidio. Bueno, pues es un orgullo denunciar el genocidio, porque es lo que había que hacer, efectivamente. Y eso no nos lo va a quitar nadie. No nos van a robar las palabras, no nos van a robar el sentido de la justicia, denunciar a los genocidas, ya sean los franquistas, ya sean los Netanyahus y Smotrich, efectivamente no me salía, ya sean los genocidas argentinos. Yo no sigo porque hay muchas cosas seguro que querréis preguntar, pero viva a loita do povo palestino, Palestina vencerá. Palestina vencerá. Una pregunta, aprovechemos que los tenemos acá, ellos tienen más información quizá que nosotros. Vamos a tomar un café, somos pacifistas, pero en esta coyuntura, viva Irán. Bueno, para
que querías hacer No, una yo pregunta. lo que quiero decir es Sí, que a veces parece que las palabras íbamos hablando de cosas lejos en el territorio argentino o lejos en la historia. A mí me pasó acá hace unos años, acá en la calle Piedras, entre Chile, o sea, deben ser 4 cuadras de acá, Chile y México, perdón, entre Chile e Independencia, hay un polígono de tiro. En un polígono de tiro que yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, fuimos a hacer un control una tarde con el gobierno de la ciudad. El control no terminó, teníamos que volver al otro día. Al otro día cuando volvimos no podíamos entrar. ¿Por qué no podíamos entrar? Porque estaba ocupado por el Mossad, que estaba practicando tiro en la Argentina. Y la persona que no nos dejó entrar, que yo pienso que era de la Mossad, después fue parte del gobierno de Macri. Así que no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Lamentablemente los tenemos acá. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. No sé si nos estarán espiando acá mismo. Seguro. Pero yo no quería... Saludo para los muchachos. No quería dejar de denunciar eso que pasó hace muchos años. El Mossad estaba practicando tiro acá, no sé, debe ser 3 cuadras o algo por el estilo. Y después lo que quiero decir respecto, ya que estamos en esta casa, y tengo sangre galega, hay una canción galega vieja que se llama María Soliña, que no sé si muchos la conocen. Y esa canción es la canción a una mujer que fue despojada de sus tierras por la Inquisición, por el poder en ese momento, porque ella iba todos los días a la playa cuando los piratas turcos habían matado a su esposo y a su hermano y no había nunca recuperado los cadáveres, ¿no? Muy parecido a lo que le pasaba a las madres y a los familiares acá en la Argentina. Y ella iba todos los días a la playa. Entonces la Inquisición la acusó de bruja y la mató para sacarle esa tierra. Pero hoy perdura esa canción. Es lo que perdura. Entonces nosotros, nuestras acciones, todas nuestras acciones que nosotros realizamos, van a perdurar en el tiempo. Va a perdurar en el tiempo el desafío de haber intentado meter preso a Rodolfo Martín Villa, y eso va a perdurar en el tiempo. Y va a perdurar en el tiempo lo que nosotros podemos denunciar a Israel y al sionismo del crimen y del genocidio que han cometido en Gaza, en Palestina y en tantos otros países. Me acuerdo de los armenios, de otro genocidio del principio del siglo. Es decir, el ser humano parece que necesita repetir genocidios continuamente. Pero vamos a estar nosotros, para ir denunciando cada vez que se violen los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Eso es lo que quería decir. Una cosita chiquitita vinculada a esto. Primero, que no te acepto que hables de queros humanos, porque nosotros estamos acá denunciando esto. Y por otro lado, quería recordar un autor que mientras hablaba Riad, mientras hablaba Ana, yo recordaba, que es Walter Benjamin. Walter Benjamin, en sus tesis sobre historia, dice: si el enemigo gana, ni nuestros muertos van a estar a salvo. Y este enemigo nunca ha dejado de ganar. Digo, nuestra lucha también es no solo por recordar a las víctimas, no solo porque se acaben los genocidios, sino por construir el país que soñaban nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Su bandera es nuestra bandera. Dice que se pasó en Bueno, el que quiera hacer alguna pregunta, aprovechemos, tenemos una diputada, tenemos un embajador, tenemos un especialista en el tema. Yo quería aprovechar para preguntarte a vos, Ana, bueno, a los dos en realidad, ¿no?
¿cómo piensan que va a seguir todo esto a partir de ahora? Porque la sensación que tengo es que el fascismo salió del armario, ¿no? Antes hacían lo mismo, pero mentían. Ahora la verdad quedó a la vista de todos. Entonces la realidad mata el relato. Antes éramos los conspiracionistas, ahora ya está, ya todo el mundo sabe, pero creo que al margen de las acciones que vayamos haciendo, de las instituciones, los organismos, hay una sensación de no hacen nada los gobernantes del mundo, que es lo que planteabas vos. ¿Cómo lo ves vos desde el Parlamento Europeo? Porque von der Leyen dijo, bueno, cambió el orden mundial y tuvo que retractarse, y tuvo que retroceder porque evidentemente hubo presión. ¿Cómo lo palpás vos del Parlamento? Y después vos contanos cómo lo ves vos, porque algo está cambiando en la humanidad. O sea, si bien hemos visto el genocidio transmitido en directo, es una aberración, pero la historia no terminó ahí. La lucha continúa. ¿Cómo lo ven? ¿Cambió algo realmente? ¿Pueden ver qué va a pasar? ¿Cómo lo sienten ustedes? Cuando vinimos aquí en el mes de noviembre, ¿no? Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, dijo en esta mesa, exactamente, estaba sentado así por ahí, y dijo, y vaticinó lo que iba a pasar en Irán. Sí. Y dijo, posiblemente haya una agresión, ¿verdad? Sí. Con esas palabras, haya una agresión mayor, y alguna gente pues pensamos, bueno, seguro que no, pero era seguro que sí. Hay como un análisis seguramente suyo en el clamor de la paz, y lo que está pasando es toda una aplicación de una política interna, tanto de Israel como de Estados Unidos, de sus problemas internos, desde el caso Epstein, a toda la dificultad que tiene Netanyahu para ganar unas próximas elecciones, trasladada al orden mundial, trasladada a la geopolítica. Más una complicidad por parte de la Unión Europea y de la OTAN en tener esas bases militares. Por eso nosotros exigimos retirarnos de esas bases militares, que se retiren de los Estados europeos, y que haya efectivamente unas acciones claras, ¿no? Muy claras, en no entrar en la guerra, en no amparar un genocidio y en apartarse, en que no con nuestros impuestos y en nuestro nombre se esté amparando guerras en el mundo. El ejemplo estuvo en Irak, se vio como era un fracaso. Entonces hay que obligar a los gobiernos, nosotros lo estamos haciendo con el gobierno español, en el exigirle, como uno de los partidos que apoyamos la gobernabilidad en el momento de la investidura, igual que otros 8, exigiéndole al presidente del gobierno español también que no entre en guerra. Y todo lo que pasó en sus posicionamientos también es porque hay fuerzas que dijeron claramente, nosotros no podemos seguir amparando un gobierno si va a la guerra. Efectivamente se dio esa circunstancia y bienvenido, ¿no? O sea, esa posición, pero hay mucho por hacer aún. Hay que retirar las bases militares de Estados Unidos, que son cómplices de matar a esas niñas y cómplices de genocidio de nuestros territorios, y no permitir que en el nuevo presupuesto que se está debatiendo en estos momentos en la Unión Europea haya un 40% que va destinado a la seguridad y a la defensa. Pero que eso es muy grave, cuando debería de ir a la educación, a la vivienda, a los problemas realmente que tiene una sociedad, ¿no? Que es poder vivir y poder tener una asistencia sanitaria, un transporte digno. Pero no, von der Leyen, que es muy amiga de Netanyahu, está yendo ahí, y por eso hay una batalla, pero se ha ganado. Se ha ganado el relato. No lo hemos perdido, yo creo que lo hemos ganado. A pesar de todo, mira, en el Parlamento Europeo éramos 100 eurodiputados y eurodiputadas al principio del genocidio. ¿Contra cuántos? De 720. Al principio de este genocidio, de 720 somos de toda Europa, de 27 Estados miembros y naciones. Ahora somos alrededor de 400, o sea, algo ha cambiado, y se han ganado votaciones precisamente porque algo ha cambiado, porque la realidad era tan dura y tan obvia de que era un genocidio, algo ha cambiado. Claro, y que ya no se puede callar. Tengo ahí un inciso, porque es evidente que están cambiando las cosas, pero una parte será por una cuestión ética, pero también es que están sufriendo las consecuencias de los costos energéticos que están ahora les toca también a Europa. ¿Eso puede ayudar a que se reduzca? Bueno, por desgracia, efectivamente, están subiendo los precios en un 30% cada día, y se está produciendo los alimentos, la electricidad,
y la gente no quiere guerra. La gente no quiere guerra por principios, pero la gente va a salir a las calles en esa lucha contra una guerra, contra un imperialismo, porque Europa está clamando tambores de guerra. Se vio en el caso de Ucrania, donde después de 2 años y pico no se ha podido llegar a una solución, y la Unión Europea, que ha contribuido mucho a la reconstrucción de Ucrania y a todo, y no hay una solución, porque si no hay una solución diplomática no lo va a haber, y en cambio, de cara al genocidio en Gaza estuvo así, de largo. Y ya muchos pueblos se han rebelado. Por eso en los Países Bajos acaban de ir ahora también en la querella de la Corte Penal Internacional. ¿Quién lo diría, no? Hace unos meses, en los Países Bajos, o Irlanda, con una presidenta claramente elegida en Irlanda que dice que hubo un genocidio en Palestina. Qué importancia, ¿no? Las palabras. Volvemos. Entonces yo creo que desde todas las organizaciones que somos pacifistas tenemos que seguir denunciando e impidiendo que ese presupuesto europeo se apruebe si va a amparar genocidios, o exigiéndole a los estados que se quiten las bases militares, o pidiéndole aquí que no entréis en una guerra también, No porque se compren armas. efectivamente el embargo de armas a Israel, sin duda, y las sanciones. Se sanciona muchas veces a otros estados, pero resulta que a un estado genocidio no se sanciona. ¿Se plantean Sí. ahora medidas? No, se plantean por parte nuestra, por parte, digamos, del ala de izquierda del Parlamento Europeo, pero el problema es que von der Leyen no quiere, y hay estados muy conservadores, las decisiones se toman por los estados que tampoco quieren. Entonces, sin embargo, esa doble moral que tiene la Unión Europea en amparar a unos y en dejar solos a otros. Pero las cosas están cambiando. Yo creo que esto que ha pasado ahora, que se superpone a todo el genocidio, además, también está provocando un cambio de mentalidad, ojalá, ¿no? Y por eso hay que seguir. Bueno, yo creo que nosotros estamos en Tercera Guerra Mundial. Si no estamos viendo, pero estamos en Tercera Guerra Mundial entre, bueno, el Occidente y el Oriente, Estados Unidos con Israel y con China y Rusia. Bueno, los europeos todavía no están seguros para entrar. Sí, no decidieron, pero hoy, viniendo para acá, hay un misil que dicen iraní que cayó en una base militar, no sé, Domingo Rodríguez, no sé, es más de 5.000 kilómetros. En la isla. Sí, una isla. A 4.000 kilómetros, sí. Pero una base militar británica. No sé, pero a 4.500 algo, y Irán no tiene todavía. El alcance máximo de un misil iraní no llega a 2.500. Pero están jugando para que se meta Europa. Que se meta Europa. Sí. Bueno, esa es una tercera guerra mundial. Si entra después los europeos con Estados Unidos y Israel contra Irán, igual China y Rusia no van a permitir que Irán se caiga. ¿Por qué? Porque el plan es hacer la ruta de India, Europa, y mientras China y Rusia tienen otra ruta de la economía mundial. Trump quiere cambiar el orden mundial, y por eso hizo que ha llamado el Consejo de Paz. Él quiere borrar Naciones Unidas y poner otras leyes, otro orden mundial. Pero igual tampoco está bien marcha, digamos, porque solamente que los países que se unieron en este consejo no permitieron a Palestina que está tampoco en este consejo. Hay países árabes, hay algunos países de América Latina, hasta los europeos tampoco entraron en este consejo, porque ellos quieren que siga el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial con Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que
bueno, el Consejo de Seguridad no está funcionando bien y la Asamblea General tampoco tiene la fuerza, pero yo creo que Estados Unidos va a fracasar con Israel con este intento. Los europeos no creo que van a involucrar en esta guerra, porque también escuchamos, bueno, hay muchos dichos que también Rusia está moviendo un poco en Europa, especialmente entre Serbia y Kosovo. Si cualquier intento de que ellos entran a esta guerra va a haber también unas revoluciones, bueno, entre Kosovo y Serbia y en esta zona. Y también si Japón, por ejemplo, quiere también apoyar a Estados Unidos, va a estar bueno, descubierta porque China en cualquier y Tailandia. Bueno, ayer hablaron de, no sé, 1.100 barcos de pescas chinas están moviendo, no saben qué son, si son pescas de verdad. Entonces el mundo está sobre una llama. Esperamos que ese se termina, que ese Trump se entiende que la paz no se pone o se impone con fuerza. La paz tiene que ser acordada entre ambas partes, negociar como iguales, no hay nadie encima del otro, pero yo creo que esa guerra va a terminar, esperamos pronto, porque si no vamos a ver una tercera guerra mundial. Siempre digamos que quien paga ese precio son los pueblos, los gobiernos, ellos tienen intereses. Estados Unidos solamente que ha exportado al mundo son armas, y ese es el negocio que ellos ganan. Si no hay guerras, no hay negocio de armas. Pero esperamos que no vamos a seguir con un mundo solamente que le importa ese negocio, y de verdad estamos viviendo en un tiempo que es el más barato, es el humano. Y ojalá rezamos por el bien de todo el mundo, queremos vivir en paz, no queremos guerras, hasta los palestinos después. Nosotros quedamos muchos años con la lucha armada contra Israel, pero cuando entramos en el proceso de paz en España, decimos que bien, pudimos convivir, ya Israel existe, pero el problema que quien controla a Israel después es el sionismo. Cuando termina el sionismo, termina el mal. Y nosotros como pueblo palestino y los israelíes pudimos vivir en paz. Cada uno con su, bueno, ellos llevaron el 78% de la Palestina histórica, digamos, sí, intercambiamos eso por paz. Queremos vivir en los 22%. No hay ningún pueblo que pueda hacerlo, pero los palestinos sí, lo hicimos a cambio de paz, a cambio que nuestras generaciones pueden vivir como cualquier humano en esta tierra, que nuestros hijos se pueden ir tranquilos a sus colegios, sin muro, sin miedo, que no pueden regresar con mundo. Entonces, este es el camino de la paz, pero ellos no lo quieren tomar. No son... no tienen esta intención. Este negocio es peligroso, pero el negocio de armas, de verdad Gaza durante estos 2 años y medio, no solamente es genocidio, también fue un campo de pruebas de las armas, hasta las armas europeas. Cada uno manda a probar las armas con la carne palestina.
Esa es la verdad. Era un campo de pruebas, nada más. Y trataron a los palestinos no como humanos, sino como, no sé, no quiero decirlo. Aquí se dice conejillos de India. Eso. Bueno, no estamos bien, pero tampoco estamos bien. Mientras hay voces, mientras hay gente que no se quedan con brazos cruzados, no se rinden, estamos bien. Si se queda en nuestra religión es del Islam, Dios nos dice que si viene el fin del mundo, si viene el fin del mundo y tiene una rama, póngala en la tierra, porque hay esperanza que esta rama se vive después de este fin del mundo. Entonces, así tenemos que tener esta fuerza, esta firmeza, que siempre la justicia, siempre la verdad, siempre la memoria vencerán. Entonces, así es. No tenemos que quedar solamente con miedo. No, tenemos que hablar, que no te roban las palabras, como dice Ana. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, damos por cerrada la charla. Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¡Viva Palestina libre! Palestina vencerá. Eso. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieren que hagamos una foto grupal? ¿Sí? ¿Con ellos? Sí. Para acá, venga. Claro, después que vengan ellos para acá y así se podrán saber. Escúchame.